Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Buenos días amigos y hermanos. Estamos una vez más en nuestro devocional. Les habla Luis Eduardo. Les pido disculpas por los días anteriores. Tuve problemas con mi equipo de grabación y fue imposible hacer nada. No pude hacer nada, entonces tuve que esperar hasta que lo reparamos. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí, vamos a iniciar y tuve la oportunidad de pensar mucho en algo muy interesante. Se nos invita permanentemente a leer y estudiar la Biblia. Entonces hay que buscar temas y encontrar temas que nos den una gran lección y el Señor nos está indicando hoy cuál va a ser ese tema. Y hay un personaje muy importante que a partir de hoy y durante 10 días vamos a estar estudiando porque tiene unas lecciones para ti y para mí espectaculares. Vamos a hablar de Daniel. Y pues podemos tomar en cuenta un bosquejo muy sencillo del libro de Daniel. Primero, el ambiente histórico de Daniel en el capítulo 1. Segundo, mensaje de David respecto a la soberanía de Dios sobre las naciones. Capítulo 2. Ahí hay varias divisiones que tenemos que observar. Y capítulo 3 o tema 3, las visiones de Daniel respecto a la nación de Israel están en el capítulo 8 hasta el 12. Muy interesante, el libro fue escrito por Daniel. Y el tema principal del libro, la soberanía de Dios en la historia. La fecha en que fue escrito, del 536 al 530 antes de Cristo. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, es a la vez el personaje principal y el autor del libro que lleva su nombre. La paternidad literaria de Daniel no solo se declara en forma explícita en el capítulo 12, versículo 4, sino que también se implica en las numerosas referencias autobiográficas de los capítulos 7 al 12. Jesús atribuye el libro a Daniel, el profeta. Mateo 24:15. Siendo importante es este tema para todos, vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a pedir la dirección del Señor para este primer capítulo del estudio sobre Daniel. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para agradecerte por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la noche que terminó, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por este libro que vamos a iniciar. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que entendamos todo lo que Daniel en su libro nos quiere enseñar y que tú lo quieres hacer a través de Daniel. Tú eres el autor principal. Daniel es alguien que tú pusiste para enseñarnos todo lo que tú piensas. Gracias, Señor,
Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Una pequeña descripción del libro de Daniel. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. En este libro encontramos muchos momentos biográficos del profeta. En su juventud y como primer paso en tierra extraña, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ya veremos en qué consiste esta contaminación. Al final de sus días fue considerado varón muy amado de Dios. Años de fidelidad al Dios de los cielos por parte de Daniel nos han dejado este libro, no muy extenso, pero sí de importancia fundamental en la profecía bíblica, y nos han dejado un ejemplo inmejorable de cómo vivir para Dios en tiempos de crisis, tanto en el anonimato como en el protagonismo público. Vamos a ver 10 capítulos, 10 lecciones diferentes cada día. Y pues se ha titulado Dios es mi juez, el cielo gobierna, el Mesías reinará. Vamos a leer el capítulo número 1 y les sugiero, apreciados hermanos, que lo vuelvan a leer y lo que escuchen vuelvan a repasar. Y preparen para mañana el capítulo 2. Entonces les sugiero que lean el capítulo 2 también. Dice el capítulo 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió la ciudad. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios pagano, Dios con minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula. Y dijo el rey a Asfernaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel. Entre los que seleccionaron estaba Daniel, Ananías, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Tengan en cuenta estos 4 nombres, hermano, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el rey de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en eso y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de las cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel en hebreo significa entonces Dios es mi juez. Dios es mi juez. En su juventud y como primer paso en tierra extraña, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Se jugó o se arriesgó con valentía y fe. Daniel reconoció por su justicia y santidad, como lo dice Ezequiel 14, versículos 12 al 20. Daniel fue reconocido por su justicia y santidad, como lo menciona Ezequiel 14, 12 al 20. Por su sabiduría, Ezequiel 28, 3. Y como profeta cuyo libro es digno de ser leído y entendido, como lo dice Mateo 24, 15. Daniel fue, junto con Ezequiel, un profeta del exilio judío en Babilonia. Fue principal protagonista de ese exilio, pues fue llevado allá en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, como lo vemos en Daniel 1, el primer capítulo, el versículo 1.
Esto fue por el año 605 a.C. Daniel por lo menos tuvo 72 o 73 años de ministerio en Babilonia y en la corte de Babilonia y Medo-Persa. Esto lo certifica o lo ratifica el capítulo 10, versículo 1 de Daniel. Claramente se pudo deducir de su mismo texto que el libro de Daniel fue escrito por él mismo, testigo presencial y aún protagonista de la mayoría de los eventos narrados. Daniel era adolescente con unos 17 años de edad en el año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor se lo llevó cautivo, formando parte de un grupo de príncipes y muchachos escogidos para enseñarle la lengua de los caldeos y ponerlos a su servicio en su corte real. Como lo dice el versículo 6 del capítulo 1 y del 7 al 12 también. El testimonio de Daniel impactó no solo a sus amigos, compañeros y allegados, sino también a varios reyes de suma importancia e influencia mundial en aquellos días, quienes a su vez proclamaron por edictos a todos los pueblos la grandeza admirable del Dios de Daniel. Daniel escribió en arameo desde el capítulo 2, 4 hasta el capítulo 7, versículo 28. El resto del libro está escrito en hebreo. O sea, del capítulo 2 en adelante escribió en hebreo. Del 2:4 al 7:6 en arameo. Y nuevamente al final de los capítulos, escribió en hebreo lo que tenía que escribir. El libro de Daniel siempre fue considerado como canónico por los judíos, pero lo ubicaron en el Target hebreo, Antiguo Testamento, dentro de los escritos y no dentro de los libros proféticos. Lo dice Mateo 24:15. Y también lo declara Mateo como profeta del Señor. Nadie que haya estudiado reverentemente el libro de Daniel en el contexto de la escritura completa, las escrituras completas, puede negar la crucial contribución de este libro a la revelación profética completa de Dios. Es sin duda el cuerpo de la palabra profética bíblica. Repito, es sin duda el cuerpo de la palabra profética bíblica. En la mentalidad de la política de Nabucodonosor, llevar a los mejores príncipes para ser enseñados en su palacio, de esa manera enriquecer y fortalecer cultural y administrativamente su corte y su gobierno. Aspenaz, jefe de los eunucos, le cambió los nombres a los 4 muchachos hebreos. Daniel no era vegetariano, él comía carne. Pero no por eso, por comer carne, rechazó la comida. ¿Por qué lo había rechazado? Había animales inmundos en los alimentos, en los vinos.
no porque eran para honrar a ídolos, otros dioses paganos, para lo que tomaban vino. Dios sabe premiar. Recuerden esto, hermanos. En el versículo 17 dice: Dios sabe premiar a los hijos de Dios, y les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia, pero le dio más a Daniel por ser el primero en no contaminarse. El versículo 10 del capítulo 1 habla de no contaminarse, no consumir o no comer la porción que le envió el rey, porque tenía animales inmundos. El versículo 11 pidió a Meldar no darle esa comida, le pidió legumbres y agua. Y el versículo 14, consintió con ellos por 10 días y todo fue muy bien. El versículo 17, a estos 4 bendijo el Señor. Y el versículo 18 dice: los trajeron ante el rey, y él al rey habló con cada uno de ellos. Este es el resumen del primer capítulo de Daniel. Ténganlo muy en cuenta, apreciados hermanos. Este capítulo, y lo mismo que todo el libro, está titulado como Dios es mi juez, el cielo gobierna, el Mesías reinará. Podemos estar en los sitios más peligrosos. Podemos estar expuestos a la decisión de personas que pueden cambiar nuestras vidas, dañar nuestras vidas. Pero si estamos con el Señor, no van a poder hacer nada. El jefe de los eunucos les pidió que no lo obligaran a cambiar la comida porque lo podrían ejecutar a él. Pero en 10 días ellos demostraron, el Señor demostró que ellos eran distintos física e intelectualmente. Interesante, hermanos, que podamos continuar con este estudio de Daniel. Mañana veremos el segundo capítulo y así seguiremos durante 10 días. Pero hay muchas enseñanzas al respecto con Daniel. Que Dios bendiga este estudio, que sea de gran ayuda para sus vidas y para la mía. Les deseo que tengan un excelente día y nos veremos mañana nuevamente en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com, y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González, y que tengan muy buen día.